Muy buenos días. ¿Qué les parece si me acompañan de pie para leer un texto de la palabra de Dios? Está en Juan capítulo 14. Para usted que se está incorporando hoy por primera vez, en Semilla vamos estudiando la Biblia versículo a versículo, un pasaje cada semana. Hoy estamos en este momento estudiando el Evangelio de Juan y hoy llegamos al capítulo 14. Es un momento especial en la vida de Jesús. Es tan especial que algunos de los discípulos, de los apóstoles que habían escrito ya, se habían guardado algunas cosas. Juan es el último que escribe un evangelio cerca del 90-95 después de Cristo, y él se permite incluir en el evangelio algunas palabras privadas que Jesús tuvo con sus discípulos la noche en que fue entregado. Del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan encontramos estas conversaciones privadas, íntimas, cercanas, que Jesús tuvo solo con sus 12, o en este punto ya solo con 11, porque ya Judas no estaba. Y en medio de estas cosas que el Señor les va contando, les va diciendo, les va preguntando, va diciendo cosas fascinantes, y en un momento llegamos a Juan capítulo 14, versículo 8, y después de una interacción con Tomás, Felipe mete la cuchara y le dice: Señor, vea, hagamos una cosa. Solamente muéstranos al Padre, dice el versículo 8, y con eso tenemos más que suficiente. Y el Señor le responde medio extraño, pero la oración de Felipe era correcta. Es lo que todos necesitamos hoy: ver a Dios como papá. No solamente verlo, no solamente saber que hay un Dios, pero conocerlo como papá, como nuestro papá. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu poder, tu gracia, pero sobre todo tu presencia como papá. En esta hora, Dios amado, pedimos que tu palabra caiga fresca en nuestros corazones, avive nuestro espíritu, consuele nuestro ánimo, nos haga sentir en familia, nos haga sentir en casa. Pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu hoy nos lleve a conocer una nueva faceta de Dios como nuestro papá. No como un concepto, sino como una persona que quiere relacionarse con nosotros como lo haría un buen padre. Es mi oración siempre, Señor, que conforme las palabras salen de mi boca, sea en realidad tu Espíritu Santo hablándonos a todos y a todas en esta hora. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Podemos sentarnos. Lo que vamos a ver hoy es este acercamiento a la persona de Dios como papá, de Dios Padre, de Dios Papá, a partir de 3 preguntas en el orden en el que aparece en el texto. Y la primera pregunta es: ¿por qué necesitamos conocer a un papá? ¿Por qué necesitamos conocer a Dios como papá? ¿Por qué no simplemente como Dios? ¿Por qué no simplemente como creador, como soberano de todo lo que existe? ¿Por qué Él viene y se presenta como papá? ¿Él tenía que presentarse como papá? No necesariamente. El hecho de que sea Dios no significa que tiene que ser mi papá. Pero Él decidió dar un paso adelante en esta relación íntima con el ser humano y llamarnos hijos y hacerse llamar papá. ¿Por qué? En primer lugar, versículo 1, porque necesitamos confiar en alguien. El versículo 1 dice: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Piense por favor en su papá en este momento. Es más, sienta respecto a su papá en este momento. La experiencia de cada persona con su papá es diferente. Algunos les decimos: piensen en papá, y se les ilumina el rostro y esbozamos una sonrisa. A otras personas les decimos: piensen en su papá, y dicen: ¿por qué? ¿Por qué viene a hablarme de este señor hoy? ¿Todo estaba tan hermoso? ¿Por qué viene a hablarme de este Señor que me lastimó tanto? Y Dios sabe esto y lo toma en cuenta. Pero es su intención, al llamarse papá, que nosotros le conozcamos a partir de la referencia de papá que tenemos. Ahora, si usted tiene un papá maravilloso, un papá hermoso, un papá bueno, un papá que usted añora abrazar, o lo tuvo y ahora lo extraña profundamente, ¿verdad? Usted puede imaginar, recordar las características de papá: que me chineaba, que me cuidaba, que me animaba, que me impulsaba, que con solo una llamada de él uno sentía como que se despertaba algo adentro. Escuchar a papá en medio de una mejenga diciendo: usted puede, usted puede. O para las damas, la idea de ser entregadas, entre comillas, por papá en la boda. Yo recuerdo a Pamela llorando en el pecho de Jorge.
justo antes de entrar al lugar donde nos casamos. Y una relación muy íntima entre hija y papá. Lucía, ayer estábamos comiendo, un día de estos, estábamos comiendo antier en un restaurante, solo Pamela, Lucía y yo. Felipe se quedó con unos amigos y Lucía está del lado de mamá, de Pamela. Y en medio así como a los 2 segundos de estar ahí, dice, no, yo quiero estar con papá. Y ella se pasó. Le iba a hacer así a Pamela, pero no le hice. Pero en efecto, ella quería estar a la par de papá y lo único que quería era estar abrazada. Ni podía comer es esta relación de papá que Dios quiere que le apliquemos también a Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no todos tenemos un papá así, ¿cierto? No todos tenemos una relación bonita con papá. Y es posible, muy, muy probable, que le hayamos atribuido a Dios el mismo desafío relacional que tenemos con nuestro papá. Entonces, si usted tuvo un papá ausente, ¿qué relación va a tener usted con Dios como papá? Aunque no quiera, le va a atribuir esa ausencia. Si usted tuvo un papá negligente que no le cuidó, es muy probable que esta imagen de papá usted se la termine atribuyendo también a Dios. Entonces, usted necesitaba algo, su papá no aparecía, y entonces, ¿por qué voy a orar a este que también se llama Padre? Lo maravilloso de nuestro Dios Padre es que Él puede tomar lo que un ser humano diría es una maldición y convertirlo en una bendición. Así lo dice en el último capítulo de Nehemías. Entonces, si usted tuvo una relación no tan bonita o no tiene una relación tan bonita, tan bendecida con su papá, usted puede aprender por el ejemplo contrario cómo es el buen papá y cómo es el buen Dios. Él quiere que confiemos en Él como un buen padre. Si usted tiene un buen modelo de papá, un modelo saludable de papá, usted sabe lo que es confiar en papá. Si usted no tuvo un modelo saludable de papá, usted también sabe lo que sí es un buen papá, por el ejemplo contrario. Él sabe, Dios sabe, que necesitamos confiar en alguien. Y no es casualidad que se llame papá. Técnicamente, Dios no es padre. Él nunca ha tenido un hijo. Aún el hijo que vino, no es que algún día lo engendró, literalmente, aunque se usa la palabra. Eternamente han existido los tres. Pero Él escogió llamarse Padre para que le entendamos, o Hijo para que le entendamos, o Espíritu para que le entendamos. Y escogió esta palabra, papá, para que le comprendamos cercamente, para que entendamos el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros. Ni siquiera cómo quiere que le entendamos aquí mentalmente, sino cómo quiere que nos relacionemos con Él, como un hijo pequeño que levanta sus manos a papá para que lo alce. Pero además de que necesitamos confiar en alguien, también necesitamos conocerle porque necesitamos pertenecer a algún lugar. En el versículo 2 dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, no les habría engañado. Voy a prepararles un lugar. Él sabe que necesitamos pertenencia. Necesitamos un lugar a donde sentirnos en familia. Necesitamos un lugar a donde decir, esta es mi casa. Y qué mejor que la palabra papá para referir esto. El abrazo, el pecho de un papá, la voz de papá. Estar ahí cerca. Por eso es que la Biblia habla de la familia de Dios. Por eso es que los muchachos insisten en agruparse en pandillas o en barras o lo que fuese. ¿Por qué? Porque necesitan pertenecer a algún lugar. Hay estudios sobre las barras bravas de fútbol y tiene que ver con esto. ¿Por qué están llenos de muchachitos? Particularmente en Latinoamérica. Porque necesitan un lugar a donde pertenecer. Un lugar al cual llamar hogar, casa, familia. Y en este caso, papá. En tercer lugar, necesitamos conocer a Dios y por eso Él se presenta como un papá, porque necesitamos compañía y una compañía buena. Estar con alguien. En el versículo 3 dice, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. ¿Por qué la presencia de Dios es tan importante? Porque literalmente Él salva con su presencia. ¿Se acuerdan cómo se llama? Cuando el Señor le dice, cuando Moisés le dice a Moisés, a ver, yo voy a ir y me va a preguntar, ¿cuál es el Dios? ¿Cómo se llama? Y el Señor les dice, dígales que yo soy. En español tenemos dos verbos. Yo soy y yo estoy. En inglés, al igual que en hebreo, es uno solo.
yo soy también significa yo estoy. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Señor está, y en tanto está, salva. Nos acercamos a la Navidad. ¿Cómo se llama Jesús? ¿Por qué se llama Jesús Jesús? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados, dice Mateo 1. Inmediatamente después de decir esto, dice el texto que esto se cumplió que esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta había dicho, le llamarán Emmanuel, que significa, pero no es que se tenía que, Dios con nosotros, es correcto, pero no es que se tenía que llamar a Jesús, que significa el Señor salva, es que el Señor salva en tanto esté con nosotros. Si no está con nosotros, no nos puede salvar. Por eso es que Él vino a la tierra a estar con nosotros. No es como que desde el cielo les dijo, qué bonito, en el problema en que se metieron, vean a ver qué hacen. No. Le dijo, yo voy. Es más, justo después de pecar, Adán y Eva, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién llega? Dios. Él entra caminando para estar con ellos. Y los busca. ¿De dónde se metieron? Vengan, necesitan estar conmigo. Necesitamos estar en la presencia de Dios, necesitamos la compañía de Dios. Y en tanto discernamos la presencia, que una vez más no es un concepto, no es una frase teológica, es discernir la presencia de Él, que Él está ahí. Esto es lo que necesitamos. Por esto es que Él se llama papá. Y en cuarto lugar, además de necesitar confiar en alguien, pertenecer a algún lugar, la compañía de alguien saludable que nos salva, también necesitamos orientación para saber a dónde ir. En el versículo 4 les dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Necesitamos saber para qué existimos, quiénes somos en esta tierra, hacia dónde es que nos dirigimos. Voy a seguir vivo, ¿para qué? Y esto nos da la voz de papá. Los psicólogos están de acuerdo en que, la influencia de mamá es importante, la influencia de papá también, pero la gran mayoría se inclinan a decir que la de papá es determinante para la identidad de la persona. Parece que la mamá es nutricia, ella llena de afecto, de sentir hogar, de hacer sentir en casa a los chicos, pero es papá el que le afirma como hombre o como mujer, como valioso o como no valioso. Es la persona que dice, yo me acuerdo, siendo un niño prácticamente, una voz paterna en un momento determinado, estábamos como en un campamento y habían, no cuerdas altas porque era como a nivel de tierra, pero había una viga de madera desde el piso como hasta esta altura. A mí siempre me dio miedo caminar en las paredes, arriba, no sé si usted fue niño igual que yo hace 40, 30 años, uno acostumbraba a caminar, cuanta construcción estuviera medio caminar, uno iba a caminar en medio de las paredes, ahí encima, ¿verdad? Todo suicida uno. A mí nunca me gustó eso, siempre me daba miedo, además de que normalmente estaban los picos estos de las varillas salidas, yo dije, yo no quiero quedar ahí clavado. Nunca lo logré hacer. Y ahí estaba frente a una viga, que llegaba como a esta altura y después tenía que cruzar a esta altura. Y yo estaba ahí y me temblaba todo. Y una voz paterna, si entiende lo que significa esto, me dijo, Jay, usted puede. Y no puedo explicar qué significó esto, pero era como si alguien pusiera la mano encima en mi espalda y me empujara y caminara. Es la afirmación de papá, lo que Él viene a dar, lo que Él busca de esta manera. Orientación, guiarnos por la vida. Decirnos quién es usted. ¿Por qué? Porque mucho de lo que somos depende de quién es nuestro papá. Desde nuestro apellido hasta quién es nuestra familia, muchísimas cosas. Nuestra genética, por eso es que Jesús es unigénito del Padre, no bigénito, no tiene genes de María ni de José, es solo de papá. Único. Yo creo que si la Biblia se hubiera escrito hace unos 20 años, se habría dicho, en vez de unigénito, hubiera dicho clon, más o menos. Espero no ser muy herético, pero es la idea. Es que es idéntico en todo, su genética es idéntica, si es que cabe la palabra genética aquí. Ahora, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? Después de que el Señor dice estas palabras, Tomás, Felipe y los demás no dicen que hermoso y aplauden y dicen amén, no. La mente comienza a darles vuelta por todo lado y entonces preguntan. ¿Por qué? Porque no sabemos el camino. El pecado de la naturaleza caída nos perdió y nos alejó. Por eso en el versículo 5, Tomás le dice,
Señor, no sabemos a dónde vas. Esto es impresionante porque Jesús les acaba de decir, ya ustedes conocen el camino. Y Tomás le dice, no. La relación tan cercana de estos muchachos con el Señor, ¿verdad? Es como que usted escucha la voz de Dios y le dice, no. Bueno, eso es lo que hizo Tomás. Y no está solo, porque a veces el Señor nos dice cosas que no entendemos, que no logramos comprender, que no logramos dimensionar. Y por más claro que lo leamos, por más claro que nos lo expliquen, decimos, no. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Y el Señor les acaba de decir, ustedes ya conocen el camino para seguirme a donde yo voy. Y Tomás le dice, fíjate que no sabemos a dónde vas. Así es que, ¿cómo podemos conocer el camino? Si no sabemos a dónde va usted, ¿cómo vamos a conocer el camino a dónde ir? Y esta frase de Tomás nos retrata a todo el ser humano, a todos. Porque desde que el pecado entró en el ser humano, en la humanidad, todos estamos, ¿cuál es la palabra? Perdidos. ¿Y quién es una persona perdida? Porque es una metáfora también la palabra. Alguien que no sabe dónde está, ni para dónde va. Eso es lo que significa la palabra perdido. No usó la palabra condenados, no usó la palabra desgraciados, no usó la palabra malditos. La Biblia usa la palabra perdidos. Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde venimos, para dónde vamos. ¿No es esa la pregunta existencial de los filósofos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde nacimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y por qué nos preguntamos esto? Porque no sabemos. Estamos perdidos. El pecado nos perdió, nos desconectó con el Señor. Nos alejó de Dios. Y por eso el Señor plantea el camino para conocerle. En el versículo 6 es una de las frases maravillosas de la Biblia. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Tres palabras sencillas, llenas de contenido. En primer lugar, el Señor se propone, ahora, usted es Tomás y usted no entendió nada, ¿verdad? Tomás no entendió nada, ¿ok? Ahora lo leemos maravilloso y otra vez qué hermoso, pero Tomás se quedó así como, yo quiero saber el camino, a dónde usted va y usted me dice que usted es el camino. O sea, usted va para algún lado y se supone que yo sé el camino, ni siquiera sé para dónde va y ahora me dice que el camino es usted. Y además que usted es la verdad y además que usted es la vida. No le pregunté por esto, solamente que para dónde va. El Señor es fascinante porque dice cosas que no entendemos. Ahora, gracias a Dios, han pasado años, tenemos más Biblia, tenemos la interpretación de Pablo, de Pedro, de Lucas, de Juan, acerca de estas palabras. Y hoy entendemos lo que el Señor quería decir con camino, con verdad y con vida. El camino es una forma de ir por la vida. Implica un punto de partida, avanzar y un destino final. Y en Jesús tenemos las tres cosas. Tenemos el punto de partida es Él, cuando nos convertimos, cuando lo conocemos, cuando nos entregamos a Él. Tenemos un camino por el que avanzamos, que es un proceso de discipulado que toma toda la vida, en el que le seguimos, en el que caminamos con Él. Y tenemos un destino final que paradójicamente es Él mismo. Él es el camino. Por eso Pablo usa esta frase camino para referirse a Jesús 4 veces en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Dice este camino, o la gente del camino, o conocí este camino, o estaban hablando mal del camino. La Nueva Versión Internacional en todos estos pasajes en Hechos pone camino con mayúscula, porque es un nombre para Jesús. Y es de los que más me encanta en la Biblia para Él, el camino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que particularmente nuestra tradición evangélica, si alguno es de esta tradición, nos ha enseñado que en el momento en que nos convertimos ya llegamos. Y pareciera que la meta es ganar un alma para Cristo. ¿Y cómo se gana un alma para Cristo? Que confiese la declaración de fe, ¿verdad? Pero la Biblia propone otra cosa. La Biblia no dice que el Señor vino por almas, vino por personas, que es un concepto mucho más amplio que el alma. Y además, todas las personas que conocieron a Jesús aquí, antes de que Él ascendiera, y todas las personas que creyeron en Él, después de Pentecostés, creyeron en Él y no estaban listos todavía. Ahora les tocaba caminar en esta salvación, como un bebé que empezaba y que va a caminar y que va a seguir recorriendo la vida. Cuando llegamos a los pies del Señor apenas iniciamos el camino con este camino, en este camino. Él es nuestra ruta, Él es nuestro lugar. A mí me encanta la forma en que el Señor se lo plantea
a Nicodemo en aquella famosa conversación. Él le dice, Nicodemo, los que son del Espíritu, lo que es del Espíritu son como el viento. No sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va, pero escuchas el viento. Y así es fascinante poder ser del Espíritu. No sé de dónde vengo, no sé para dónde voy, pero sé que voy en el Señor. Yo me imagino una hoja siendo llevada por el viento. Cuando hay hojas, vemos la forma del viento, ¿cierto? Pero la hoja no sabe exactamente para dónde va ni para dónde viene. Simplemente descansa en el viento. Y esto es el camino en el Señor. Dejarnos llevar por el Señor. Mi mentor dice que la vida puede cambiar en una hora, en un momento, en un segundo. No sabemos lo que hay a la vuelta de la esquina, pero el Señor sí. Y es este descanso de que vamos en Él. En tanto estemos en este camino con el Señor, vamos a ir conociendo al Padre. En segundo lugar, el Señor dice que Él es la verdad. Esta verdad, por el escenario donde lo está diciendo una persona, y dice, yo soy la verdad. No les dice, vean, esta es la verdad, y les plantea una proposición teológica, una oración escrita. Repítanla. Lo que les dice es, yo soy la verdad. Esta verdad no es teórica, no es filosófica, es relacional. No es una verdad que se aprende, es una verdad que se conoce, es una verdad con la que interactuamos, es una verdad que interiorizamos poco a poco en tanto vivimos con Él, que es esta verdad. Y finalmente Él dice, yo soy la vida también. ¿Se acuerdan que decíamos, Tomás pregunta, representándonos a todos, no tenemos idea para dónde va, no lo conocemos, o sea, no sabemos para dónde va. Y habíamos dicho que una vez que hubo pecado nos hemos separado y no sabemos, estamos perdidos. Pero Él dice, yo soy la vida, verdadero sentido de la vida, el propósito de Dios en nosotros. Por supuesto, ahora tenemos una vida diferente, una vida después de la resurrección del Señor. Ahora todos tenemos una vida diferente. Todos aquellos que creemos en el Señor nacemos de nuevo, es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, van a nacer de nuevo, van a nacer del Espíritu, van a ser una criatura, una creación nueva, dice Pablo en Efesios. Es una vida nueva, una vida diferente, una vida cambiada, dicen otros autores. La vida de Dios en nosotros, decía Pablo. Solo hay un camino, no existe ningún otro. Ninguna religión, ningún esfuerzo humano, ningún convencimiento racional, ninguna experiencia sobrenatural, ninguna práctica religiosa, absolutamente nada nos va a hacer conocer al Padre más que Jesús. ¿Cuál es el problema? Que Jesús, ¿dónde está? ¿Y cómo lo veo? ¿Y cómo lo siento? A ver, Tomás lo tiene de frente, Felipe lo tiene de frente ahí. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cuál es la forma de conocerle? Nuestra mente nos engaña, igual que con Felipe. Felipe estaba esperando algo diferente a lo que Jesús les estaba proponiendo. Por eso, después de que Él dice estas palabras tan hermosas de yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, Felipe igual no entiende y no se entiende, y por eso le dice, Señor, todo está bonito, pero muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Lo que le está diciendo es, si hubiera sido tico, Felipe le dice, no, es que es muy insolente, no lo voy a decir. No, si lo digo, Felipe le hubiera dicho, ¿qué le parece si se deja de habladas y nos muestra al Padre? Nada más. No le estamos pidiendo ninguna explicación, solamente muéstrenos, déjenos verlo y ya. Y el Señor no le responde bonito. La Nueva Versión Internacional lo pone entre signos de admiración y a mí me gusta leerlo así. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Y Felipe, el texto no dice que haya entendido nada. De hecho, más adelante les dice, ustedes no van a entender nada en este momento, yo sé que no están entendiendo absolutamente nada, pero llegará un momento en el que lo van a poder entender. En el versículo
18 es... No, eso es más adelante. No, sí, en el 18. A lo mejor no lo van a entender, pero en el versículo 18 lo dice más claro. Le dice, no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Y en el versículo 20 les dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Es decir, nada más sépanlo, pero en el momento no lo van a entender. En algún momento lo van a entender, les dice el Señor. Ahora, uno podría decir, a ver, ¿Jesús es hijo o es padre? Toda la Biblia nos dice que es hijo, ¿cierto? Toda la Biblia nos dice que es hijo. Sin embargo, en el versículo 18 él usa la palabra huérfanos. ¿Quién puede dejar huérfano? Solamente papá, solamente mamá. Entonces, en esta faceta de representarnos a Dios, Él hace las veces de hijo, nos representa cómo vincularnos con Él, como hijo, nos modela en tanto hijos cómo vincularnos con Él, y al mismo tiempo, Él mismo representa cómo es el papá, cómo es Dios Padre. Nuestro Señor es fascinante, es impresionante. Inclusive cuando viene el Espíritu Santo, después dice, ni siquiera va a hablar lo que quiera, sino lo que yo le diga que diga. Es fascinante, la persona de Jesús es fascinante, es inagotable. Él es el hijo que nos modela cómo ser hijo con papá, pero al mismo tiempo nos modela cómo es el papá con nosotros y al mismo tiempo nos dice qué es lo que dice el Espíritu Santo. De tal forma que si hoy alguien dice, el Espíritu Santo dice tal cosa, lo corroboramos con la palabra del Señor. Y entonces Jesús les propone que al ver a Jesús vamos a ver al Padre. Y otra vez la pregunta se levanta, ¿cómo vemos a Jesús hoy? ¿Cómo logramos ver a Jesús hoy? Versículo 10. Voy a leer el versículo 9 de nuevo. Dice, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Y aquí ya comienza a dar cuatro formas, creo yo, en las que podemos conocer al Padre por medio de Jesús. ¿Okay? 4 formas muy prácticas en las que podemos conocer al Padre por medio de Jesús. En primer lugar, es por medio de sus palabras. El versículo 10 continúa. Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí. Hasta ahí vamos a llegar. No, sí. El que realiza sus obras. Pero me voy a concentrar en palabras. ¿Okay? ¿Qué son las palabras de Jesús? ¿Qué es lo que el Señor decía? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se refería a la gente? ¿Qué le decía a las personas? Si queremos conocer a Dios Padre, tenemos que ir al Evangelio a leer los discursos de Jesús, lo que Él decía. Cuando lo escuchamos a Él, cuando leemos sus palabras, estamos escuchando literalmente al Padre hablar. Es imposible que yo conozca, que tenga una relación personal, íntima, cercana con Dios como papá, si no escucho la palabra de Jesús. Si no escucho a Jesús hablando, si no lo leo una y otra vez, necesito saber qué dijo Jesús, cómo lo dijo, por qué lo dijo, cómo se refiere a nosotros, cómo se refiere a la gente, cómo se refiere a este mundo, por qué dijo esto. Sus palabras tienen que convertirse en alimento para nosotros. No solamente las interpretaciones de las palabras de Jesús en las cartas de Pablo y de los demás, pero sus palabras, lo que los evangelistas han contemplado ahí en los evangelios, lo que Él dice, cada vez que Él habla, está hablando como si fuera papá, como si fuera el Padre. Necesito ir a la Biblia de nuevo para leer a Jesús hablando, para escuchar las palabras que decía Jesús y preguntarme, ¿qué me está diciendo Dios a mí? No simplemente por qué Dios dijo esto, qué significó aquello, todo esto está maravilloso, el ejercicio exegético, hermenéutico, técnico de la palabra de Dios es fascinante y hay que hacerlo. Pero tengo que ir para escuchar a Dios Padre hablándome a través de las palabras de Jesús. Y Él me va a hablar. Y es imposible, una vez más, que podamos escuchar a Dios, que tengamos una relación de Dios como papá, si no escuchamos a Jesús hablando. La forma en que Dios Padre habla es como Jesús habla. Lo que Él dice,
Necesitamos que sus palabras se aniden en nuestro corazón. Alguien podrá decir, es muy trillado, nos están mandando a leer la Biblia. Sí, es imposible tener una relación personal con alguien si no escucho su voz. ¿Se acuerdan cuando había teléfonos fijos? A lo mejor usted tiene una de esas reliquias de museo en casa, ¿verdad? Y uno levantaba y no sabía quién era al otro lado, ¿cierto? Ahora usted sabe, si es un número que no conoce, usted dice, no le voy a contestar. Que me deje un mensaje para ver quién es. Bueno, al menos es lo que yo hago. Si ya no le contesté, ya sabe por qué es. Pero ya uno sabe, o sea, es Pamela y uno espera escuchar la voz de Pamela al otro lado. Cuando no había identificador, uno simplemente levantaba el auricular y por el tono de la otra persona uno sabía con quién estaba hablando. Uno sabía quién estaba hablando, ni siquiera tenía que decir el nombre, uno ya sabía. ¿Por qué? Porque uno sabe cómo habla. La misma experiencia, la misma sensación, necesitamos tenerla con el Señor. Y lo maravilloso es que lo podemos tener. En consejería, no pocas veces alguien me dice, pero pastor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que Dios dice para mí? Al último, que me preguntó esto con mucha confianza, ya le tengo mucha confianza, es una relación de mentoría de años, estábamos por Zoom y con mucha confianza yo le dije, mira, perdona, pero aquí no dice Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no soy el Espíritu Santo para decirle a usted qué dice Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice a usted al respecto? ¿Qué es lo que Dios dice a usted para su vida? Usted necesita intimar con Dios. Es como que yo le vaya a preguntar a alguien qué es lo que quiere mi hijo. O que Felipe vaya a preguntarle a James qué es lo que quiere papá. O qué es lo que papá le mandó a decir. Ahora, sí, sabemos que el Espíritu Santo está en todos y lo demás, pero el Señor decidió que el Espíritu Santo esté en todos nosotros por una razón. Él quiere tener una relación íntima, personal, única con cada uno de nosotros. Y esta relación con Dios como papá se alimenta a partir de leer lo que el Señor dijo. En segundo lugar son las obras de Jesús. En el versículo 11 le dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos, por lo menos créanme por las obras mismas. Queremos saber cómo actúa Dios Padre, tenemos que ir a ver cómo actuaba Jesús. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué le molestó esto? ¿Por qué esto le alegró? ¿Por qué esto le entristeció? ¿Por qué esto le levantó emociones? ¿Por qué no fue en este momento allá? ¿Por qué actuó así? ¿Por qué decidió decir esto de esta manera? ¿Por qué no hizo esta otra cosa? ¿Cómo es Dios como papá? ¿Cuál es su trato? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es la forma en que Él quiere interactuar con nosotros? Una vez más, tenemos que ir a ver a Jesús actuar, porque la forma en la que Jesús actúa es la forma en la que un papá actúa. A ver, ¿usted se ha equivocado con Dios? ¿Sí o no? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez ha sentido que ha traicionado a Dios y tiene miedo de regresar a Dios? Usted sabe cómo actúa Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a Judas? Lo maldijo, lo mandó al infierno, lo desapareció. ¿Qué hizo? Lo recibió, aceptó el beso. Él sabía y le llamó amigo. ¿Qué hizo con Pedro? Después de que Pedro se echó maldiciones, maldiciendo su vida, de su nombre, todo, con tal de que no lo relacionaran con Jesús. ¿Qué hizo? Cuando él se va, se pierde, se devuelve a pescar, ¿qué hizo? Y estaban ahí sin poder pescar. El Señor no llegó a la orilla a decirles, necios, tercos. Yo les dije que no hicieran eso más, que fueran a pescar hombres, no pescados, tomen. Así actúa Dios. No. Les dice, háganlo al otro lado. Vengan, ya tengo pescado frito aquí para ustedes. Él sabe lo que ocupamos, sabe lo que necesitamos. Necesitamos ver las obras de Jesús para entender la forma en que Dios actúa con nosotros. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo ¿qué dijo respecto a los soldados que lo estaban clavando en la cruz? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué habría dicho usted? No lo voy a poner a pecar. Le digo, no, tampoco le voy a decir lo que les hubiera dicho yo. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Padre, no les tomes en cuenta este pecado.
Si eso dijo el Señor respecto a soldados romanos que no querían absolutamente nada con Dios cuando estaban pecando sin saber, ¿qué más va a decir respecto a mí cuando me equivoco? ¿Qué es lo que pide al Padre por mí? Mi intercesor, ¿qué es lo que está pidiendo? Si intercedió por soldados de esta forma, ¿cómo intercede por mí? ¿Qué es lo que pide para mí? Sus palabras, sus obras, también su fe. En el versículo 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Cómo es la fe de Jesús? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la noche, esta misma noche antes de ser entregado? Él oró, lloró angustiadamente, diciendo, Padre, si es posible que esto no pase, sería genial. Pero yo creo que su voluntad es mejor que la mía. En faceta humana, nadie quiere en su sano juicio ir a morir en una cruz, ser golpeado, ser insultado, ser humillado, ser flagelado. Pero la fe del Señor es que es mejor hacer la voluntad de Dios que la mía propia. Y finalmente, la relación que Jesús tenía con el Padre nos modela al Padre. ¿Cómo es esta relación? El versículo 13 y 14 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lucas 11 describe algo de esto. En el versículo 2 de Lucas 11, Jesús, después de que los discípulos le dicen, enséñanos a orar, ¿cómo es que usted ora? ¿Cómo es que usted lo hace? Jesús les dice, cuando oren, digan, Padre. Cuando oren, digan, Padre. Podía usar otras palabras. Señor, Dios omnipotente, Dios de los ejércitos, Dios de las huestes celestiales, creador de todo lo que existe, grande, poderoso, resplandor. Pero él prefirió usar una palabra sumamente cercana y relacional. Díganle papá, díganle padre. Y en el versículo 11 de Lucas 2 dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si su hijo pide un huevo, le dará un escorpión. Dice Lucas 11:13, pues si ustedes, aún siendo malos papás, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Vamos a celebrar la Cena del Señor hoy. Voy a pedir a las personas que nos ayudan a compartir los elementos que puedan pasar y a alguien que me ayude con la música. Mientras le voy a leer algunas de las cosas que en la Biblia encontramos en Dios Padre. Conforme va recibiendo los elementos se puede poner de pie y vamos a estar orando mientras leemos. Mientras leo para todos. En Dios Padre encontramos muchísimas cosas. En primer lugar, encontramos un papá que conoce nuestras necesidades, no uno desinteresado. En Mateo 6:26 dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta. Y dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Así que no se preocupen diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, gracias, con qué vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. En Dios Padre también encontramos un papá que está presente a pesar de todo. No uno que se fue cuando las cosas se complicaron, cuando las cosas se pusieron mal, cuando nos portamos mal. En Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. En Dios Padre encontramos un papá con el que podemos hablar, no uno distante, lejano, ausente. Por eso el Señor dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro. En Dios Padre encontramos un papá que nos consuela, no uno que nos lastima. 2 Corintios 1:3-4 dice, alabado sea el Padre y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, un papá misericordioso. En Dios Padre encontramos un papá que desea lo mejor para nosotros, no uno que abusa de nosotros.
En Gálatas 1:4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, porque esta era la voluntad de nuestro Dios y Padre. Rescatarnos de este mundo malvado. En Dios Padre encontramos un papá que nos bendice, no uno que nos maldice. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Efesios 1:3, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual, nuestro Padre Celestial. En Dios Padre encontramos un papá que nos permite conocerlo más y más y más, no uno que se mantiene escondido en misterio. Efesios 1:17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer mejor. En Dios Padre encontramos al que podemos adorar, no uno del que nos tengamos que avergonzar. Filipenses 4:20 dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Dios Padre encontramos un papá que nos hace nacer de nuevo, no uno que nos quita la vida, física o emocionalmente hablando. 1 Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. En Dios Padre encontramos un papá que nos disciplina bien, no uno que nos agrede, que nos lastima, que nos humilla cuando nos equivocamos. Hebreos 12:10 dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como les parecía mejor, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. En Dios Padre encontramos un papá que nos recibe, no uno que nos rechaza y nos expulsa. 1 Juan 3:1 dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y finalmente, en Dios Padre encontramos un papá que nos ama. Un papá que nos ama profundamente. No uno que nos da miedo. No uno que nos inspire susto y temor. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Qué significa? Papi, papito, mi papá. Hace muchos años, el pueblo de Israel en Egipto no lo conocía al Señor, no lo conocía. Por eso Moisés le dijo, y si preguntan, ¿qué les digo? Y él dijo, dígales que yo soy, o ya sabemos que yo estoy. Y en la última noche, cuando iban a salir, la víspera del Éxodo, el Señor le dijo a Moisés, el ángel de la muerte va a pasar, de casa en casa, tomando la vida del primogénito. Ustedes van a sacrificar un animal, la sangre la van a pintar en el marco de la puerta, y cuando el ángel de la muerte pase por ahí, vas a ver que ahí estoy yo. Y hoy quiero decir que hay un papá que los defiende, que no están solos, que hay un papá que ha provisto para ustedes, que ustedes no están indefensos. Unos siglos después, en Jerusalén, otra vez había sangre derramada, ya no de un animal, era del Señor mismo, y ya no pintada en un marco, estaba pintada en una cruz, para que nosotros hoy podamos llamar Padre a Dios. Y el Señor dice que si creemos en Él, en lo que Él hizo, somos hechos hijos de Dios y ahora tenemos un nuevo papá. Y Pablo dice que cada vez que hacemos esto anunciamos la muerte y la resurrección de Jesús. Hoy, de una forma metafórica, cuando comemos el pan, recordamos ya no que un animal murió para que los judíos salieran de Egipto, sino que Jesús murió por nosotros, que el pago de nuestros pecados Él lo cubrió, pensando en que el cuerpo del Señor fue molido por nuestros pecados, para que usted no fuera molido por sus pecados. Participemos del pan.
Y hoy ya no es la sangre de un animal en el marco de la puerta. Hace casi 2000 años fue la sangre de Jesús en una cruz. Y hoy, cuando celebramos la cena del Señor, le hacemos saber al Señor y al mundo y al enemigo que en nuestro corazón está pintada la sangre del Señor, que tenemos un papá que nos defiende, que nos protege y que el enemigo no tiene campo aquí, ni en mi corazón, ni en mi casa. Pensando en esto, tomamos de la copa. Ahora le voy a invitar a orar, como el Señor dijo. Cuando vaya a orar, diga, Padre. Hable con su papá en este momento. Señor, Padre bueno, papá, bendecimos tu presencia en medio nuestro. Gracias, porque cuando estábamos lejos, al igual que el papá del hijo pródigo, te quedaste esperándonos y nos recibiste no con un garrote, no con un insulto, no con una mirada acusadora, sino con un abrazo maravilloso de un papá que extrañaba a su hijo. Y celebraste, Señor. Yo te pido, Dios amado, que cada uno de nosotros podamos avanzar en el conocimiento tuyo de forma relacional, vincularnos contigo como un hijo con su papá, no como una teoría, no como algo que sabemos, sino literalmente disfrutar de estar en tu pecho, descansando, de levantar las manos al cielo para que nos alces, de escuchar tu consejo, tu voz, de recibir tu consuelo, de escuchar tu afirmación, de sentir tu impulso en nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos que cada uno de nosotros y los nuestros te conozcan como papá, que podamos sentir esta maravillosa experiencia de tenerte, no solamente como maestro, no solamente como Señor y Rey, no solamente como jefe, no solamente con la convicción de que nos creaste, pero con todo lo que tú habías planeado que sucediera en nuestro corazón al decir la palabra Padre. Que así sea, en el nombre de Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Amén y amén.